Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Cádiz es una ciudad rodeada por un océano y una bahía y azotada por dos vientos. Ocupa la punta de un istmo unido a la península por una delgada lengua de tierra. Todo en ella parece distinto a lo que Andalucía representa. Es más bien una ciudad americana, una ciudad colonial de otro siglo a la que escritores y viajeros han emparentado insistentemente con La Habana. No es extraño por eso que su Semana Santa beba de vientos atlánticos y que sus imágenes y tallas tengan los rasgos de aquellas otras que coronan las capillas de los templos coloniales erigidos en Nuevo Mundo. La relación entre la Semana Santa de Cádiz y América viene de lejos. La Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia, que tiene su sede canónica en la iglesia de San Agustín, fue fundada el año 1621 por un grupo de cargadores de indias de origen vasco-guipuzcoano, mercaderes que comerciaban con las colonias americanas. La imagen de Cristo data de 1638 y es obra del imaginero sevillano Jacinto Pimentel. Es un alarde de serenidad, de templanza escultórica. Jesús aparece sentado sobre una peña, desnudo, antes de ser clavado en la cruz. A la imagen de pasión le acompaña bajo palio Nuestra Señora de la Amargura. Nuestro Padre Jesús Nazareno, una imagen de Andrés de Castillejos, fechada entre los años 1596 y 1602, toma las calles a mitad de Semana Santa, desde la iglesia conventual de Santa María. La cofradía fue fundada en 1500 y cuentan que sus imágenes intercedieron por la milagrosa curación de la epidemia de peste que asoló la ciudad en 1681. El Viernes Santo, a la caída de la noche, el Cristo de la Buena Muerte pasea junto a María Santísima del Mayor Dolor las calles coloniales de Cádiz. Es una de las imágenes más bellas y portentosas de la Semana Santa gaditana. Fue tallada en 1648 y los expertos en arte aún no se han puesto de acuerdo en su autoría. Piensan que solo pudo salir de la mano de los mejores imagineros de las escuelas de Sevilla o de Granada, de las dos grandes escuelas barrocas de Andalucía. Y se atreven por ello a dar algunos nombres: Martínez Montañés, Alonso Cano, Alonso Martínez o José de Arce, es decir, la crema del barroco andaluz. El varón, representado en los instantes inmediatamente posteriores a su muerte, ha desplomado su cabeza hacia la derecha. La melena, de ondulados bucles, cae a ambos lados del rostro de Jesús, un rostro que ha alcanzado la paz después del martirio y muestra los ojos completamente cerrados, con las pestañas pinceladas en la madera. Al día siguiente, en la noche del Sábado Santo, las puertas de la parroquia de la Santa Cruz abren para ver salir el paso del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo. Es una procesión de silencio, de oscuridad y capilla. La imagen fue tallada en 1624 por el escultor Francisco de Villegas y le acompaña Nuestra Señora de la Soledad, una virgen con rostro roto por el dolor, hecha a mediados del siglo XVIII. Esta misma emoción con la que abrimos nuestro programa de hoy late en los pueblos y ciudades que cierran la bahía de Cádiz. Estos días de Cuaresma, las cofradías se aprestan a preparar como una liturgia anual que no cuesta trabajo emprender la vuelta a la calle, a los actos, a las presentaciones, a las cornetas y tambores que suenan a lo lejos como el presagio de una tradición arraigada, sólida y emocionada. Semana Santa en Andalucía. Canal Sur Radio. Vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una culebra. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas.
No penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a invalidarla, sino a darle cumplimiento. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya, sino para ser tirada y que la pise la gente. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Luciano López Gutiérrez es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1984 simultánea su labor docente en la capital de España con la dedicación al estudio de la literatura del siglo de oro, del que es un gran experto, así como con las variedades solariegas del castellano, en especial del vocabulario del escritor vallisoletano Miguel Delibes. Fruto de esta tarea investigadora y de divulgación es la elaboración de decenas de artículos firmados por él para diferentes revistas de prestigio internacional, como Revista de Literatura o el Boletín de la Real Academia Española. Luciano López Gutiérrez es autor, entre otros libros, de Portentos y prodigios del siglo de oro y de Un paseo por los mundos de Delibes. Nuestro invitado de hoy en la Semana Santa andaluza, por cierto, no es andaluz. Él es zamorano, aunque quizá lo riguroso sería decir que es un andaluz adscrito o inducido por su conocimiento y su emoción por Andalucía. Conoce nuestra tierra como la palma de su mano y prueba de ello es el libro Anatomía de la Semana Santa, editado en Almozara. Luciano López Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Luciano, tengo una primera curiosidad. ¿Cuándo y por qué siente usted la necesidad de conocer la Semana Santa de Andalucía,
¿Qué le atrae de ella? ¿Qué es lo primero que llamó su atención? A mí la Semana Santa en general, pues me empezó a interesar desde niño, porque mi padre era mayordomo de la cofradía de la Veracruz, de mi pueblo, ¿no? Y bueno, desde niño, pues uno de mis primeros recuerdos son los desfiles con los capirotes y todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo quería de alguna forma también familiarizarme con otras formas de vivir la religiosidad, de vivir la Semana Santa, aunque la Semana Santa es algo que, como comentaremos, me imagino, rebasa la religiosidad, es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, desde luego yo siempre he sido un amante de Andalucía. De hecho, acabo de publicar un libro que se llama Poesía y Universo de la Copla, ¿eh? Entonces, pues desde luego una de las Semanas Santas que más me interesa es la Semana Santa andaluza, por supuesto. Su libro, Luciano, es un estudio profundo, de una solidez intelectual grande en torno a la celebración de la Semana Santa andaluza de diferentes puntos de vista: religioso, cultural, artístico, antropológico, sociológico. ¿Cuál de todos esos aspectos prima por encima de cualquier otro en la Semana Santa de nuestra tierra? Pues creo que son importantes, no hay que ser excluyentes, y son importantes todos. Entonces, por una parte, tiene un gran interés, tiene una gran sensualidad la Semana Santa. Entonces, es el momento, ya sabes que siempre es el primer plenilunio del equinoccio primaveral, ¿no? Y entonces es el momento en que la naturaleza está estallando, en que se abre un nuevo ciclo, ¿no? Entonces ese aspecto de la Semana Santa andaluza tan sensual, desde luego me interesa mucho. Y también me interesa el aspecto de la paradoja de la Semana Santa, es decir, que de alguna forma el Dios omnipotente se hace vulnerable, como el ciervo vulnerado de San Juan de la Cruz, ¿no? Y de alguna forma se hace quebradizo y despierta la empatía de los fieles, porque de alguna forma consideran que está pasando todo ese calvario, y nunca mejor dicho, por amor. Entonces me interesan diferentes aspectos. También tiene un aspecto mágico la Semana Santa, ¿no? Que, por ejemplo, todos recordaréis que el ramo del Domingo de Ramos se colgaba en los balcones porque decía que espantaban las brujas, por ejemplo, ¿no? Aún se sigue haciendo, de hecho, Luciano. Se sigue haciendo. Entonces, la vela del monumento, la vela que se ponía en el monumento, se pone en el monumento, también tiene muchas cualidades mágicas, porque por lo visto protege de las tormentas, según se decía, por ejemplo, en un libro de libros de viejas historias de Castilla la Vieja, pues allí se ponía y de alguna forma te encomendabas a Santa Bárbara y a la vela del monumento y te protegía de las tormentas, ¿no? Entonces tiene muchos componentes mágicos también la Semana Santa, y sobre todo es una fiesta que yo creo que de alguna forma te sumerge casi en un tiempo eterno, o en un tiempo circular, ¿no? Que de alguna forma te transporta a otros tiempos, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, hay un poema de Luis Cernuda, sobre la Semana Santa de Sevilla, claro, que entonces él evoca este carácter sensual que tiene la Semana Santa en los primeros versos. Entonces llega a decir algo así como: denso, suave el aire, orea tantas callejas, plazuelas, cuya alma es la flor del naranjo. O sea, que parece casi panteísta, ¿no? O sea, y luego sigue hablando un poco de los instrumentos musicales que suenan, las flautas, los oboes, ¿no? La luz de la luna, y luego termina diciendo algo así como: ¿nostalgia? No. Lo que así recreas es el tiempo sin tiempo del niño, los instintos aprendiendo la vida dichosamente, como la planta nueva aprende en suelo amigo. Eco que a la doble distancia generoso hoy te vuelve en la leyenda a tu origen. Es decir, que de alguna forma cada Semana Santa nos vuelve a llevar a otras Semanas Santas que hemos vivido, sobre todo las Semanas Santas de niños, las Semanas Santas infantiles, ¿no?
En su libro, Luciano López, en su libro Anatomía de la Semana Santa, usted habla de la mística, del cántico espiritual, lo citaba antes de San Juan de la Cruz, y de esos aspectos culturales y artísticos que rodean la celebración y que en Andalucía están muy presentes, ¿verdad? Muy presentes, muy presentes. De hecho, la Semana Santa que se vive en Andalucía, pues está muy relacionada con el barroco y con la sensibilidad barroca, ¿no? Y por supuesto también con el teatro. O sea, la Semana Santa es una dramatización de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, pero una dramatización además muy especial porque tiende a romper la frontera que hay entre la realidad y la ficción. Es decir, que en ese momento la gente de alguna forma empatiza con las figuras, por ejemplo, de los crucificados y de alguna forma pues siente en sí esos mismos dolores, ¿no? También tiene que ver la Semana Santa en sus orígenes con las flagelaciones, es decir, que uno de alguna forma intentaba hermanarse con Jesucristo, de tal forma que pues también recibía, él mismo se propinaba los azotes, ¿no? Aunque esto dio lugar a una serie de excesos en los siglos de oro, que se ve por ejemplo en Quevedo, que si quieres te hablo de ello, o si no... Sí, por favor, te lo ruego. Bueno, esto en el libro Anatomía de la Semana Santa no solamente es un elogio, por supuesto, merecidísimo de la Semana Santa, sino que también a veces reflejo las voces de sus detractores, ¿no? Entonces, en el siglo de oro, pues, por ejemplo, Quevedo lo trae en algunos en 3 romances que dedica a los flagelantes. Entonces, vio que había ciertas personas que en lugar de estar movidos por una devota piedad, ¿no?, lo que hacían era que usaban la ceremonia de la autoflagelación para ligar, vamos. Entonces, en una época bastante, constrictiva, pues era un buen momento para enseñar los pectorales a las chicas, ¿no? Y por lo visto ellas mismas les decían que por galantería, si las querían mucho, que de alguna forma tenían que demostrarlo flagelándose, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegaban a tal punto, hacían unos desfiles muy coreográficos, se ponían pispiretos, etcétera, etcétera, y cuando pasaban cerca, por ejemplo, de la ventana de su amada, ¿no?, pues llegaban a fustigarse de tal modo las espaldas que ellas consideraban una galantería enorme que su sangre le salpicara a ella en sus ropajes, ¿no? Por suerte esos tiempos han pasado, ¿no le parece? Sí. Usted recuerda, Luciano, la fiesta más importante del cristianismo junto a la Navidad, que no se celebra en una fecha fija, sino variables, porque depende de la luna, de tal forma que el domingo de Resurrección siempre es el inmediatamente posterior al primer plenilunio del equinoccio de primavera, entre los días 22 de marzo y el 25 de abril. En palabras suyas, esta es una tesitura crucial en los pueblos agrícolas, pues es el momento en que brotan las flores, las ramas de los árboles se cuajan de yemas y los pájaros ostentan los coloridos plumajes propios de sus ritos nupciales. Este año, 2024, la Semana Santa se ha adelantado con respecto a años anteriores. De hecho, el Domingo de Ramos es el 24 de marzo próximo, ¿verdad? Sí. Sí, hablamos precisamente de esa característica tan singular, ¿no?, de que la Semana Santa tenga, digamos, un abanico para su celebración dependiendo del equinoccio de primavera. Sí, por supuesto que sí. A este respecto, a esta coincidencia de la Semana Santa con el equinoccio de primavera, me gustaría leer unas líneas de un artículo que escribió Manuel Vicent el artículo se titula Resucitar, y que publicó el 1 de abril de 2018, ¿no? Y entonces, para que se vea esta especie de sensualidad, de comienzo de ciclo, de nueva vida, quizá con eso está relacionado también la quema del Judas, que se hace en algunos pueblos, ¿no?, porque es un poco quemar al rey envejecido para que de sus cenizas salga la nueva vida, ¿no? Entonces, si te parece, te leo brevemente esas líneas de Manuel Vicente.
Dice: Cristo y los espárragos, los virus y las bacterias, los ajos tiernos y las habas, todo resucita esta mañana de gloria. Las golondrinas vuelven, las torcaces pasan, el caracolillo se pega a la carena de los barcos, el pulgón de los rosales realiza la primera escalada hacia la belleza, la flor de los cerezos desafía a la nieve en el deshielo, los insectos hierven en las charcas, las semillas, después de pudrirse, germinan, el trigo ensaya el primer verde oleaje. Toda la naturaleza celebra la fiesta de la resurrección, de modo que sale del sepulcro de todos los días, levántate y anda. Usted abunda en los elementos mágicos que han contribuido a fortalecer la estética de la Semana Santa. ¿Cuáles son, Luciano? Pues son elementos que tienen que ver, pues de alguna forma, con el romper de la primavera, ¿no? Por ejemplo, estos elementos se ven con frecuencia agrupados en torno al Domingo de Resurrección, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, en algunos sitios, por ejemplo, que yo sepa, en Asturias, se lleva el ramo del Domingo de Ramos y de alguna forma se rocían las tierras con agua que ha mojado ese ramo para que de alguna forma no haya plagas y todo esto, ¿no? Y bueno, sobre todo tiene que ver, por ejemplo, con el consumo del huevo. El huevo, que es un elemento bastante, por ejemplo, en la poesía erótica del siglo de oro, por ejemplo, pues es un símbolo de frenesí sexual, el huevo, ¿no? Entonces, hay ciertos pasteles que tienen huevo, o en la parte de Salamanca, por ejemplo, tienen el hornazo, que también tiene huevos cocidos, o en la parte de Cataluña la mona de Pascua, que el padrino regala a su ahijado, etcétera, etcétera, y que esto tiene que ver un poco con como el inicio del cambio de ciclo, y que de alguna forma se pretende la protección para que todo vuelva a renacer con pujanza, ¿no? Usted sabe que además el hornazo también es uno de los postres típicos de la Semana Santa de Andalucía, especialmente de la del norte. Me gustaría preguntarle una cosa. A un castellano viejo como usted, a un castellano de Zamora, ¿qué le llamó la atención de la Semana Santa de Andalucía? ¿Qué fue lo que más despertó su interés cuando la empezó a conocer? Despertó muchísimo mi interés, pues la religiosidad de la gente, es decir, que esa especie de comunión con las imágenes que por otra parte son un híbrido entre la realidad y el arte, ¿no? Porque algunas, por ejemplo, van vestidas, tienen hábitos o tienen cabellos naturales, ¿no? Entonces, de alguna forma, se rompía la frontera esa entre la realidad y la ficción, ¿no? Y me llamó muchísimo interés, pues, esa especie de explosión primaveral, por supuesto, y la luz, los olores, el incienso, el olor del jazmín, de la flor del azahar, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, que me llama la atención. Y me llaman mucho la atención las saetas. Me parecen una joya, vamos. Las saetas me parecen como una oración quintaesenciada, vamos. Dígame una cosa, ¿qué diferencia la Semana Santa andaluza de la Semana Santa castellana? Bueno, la Semana Santa castellana es una Semana Santa mucho más austera, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, hay muchísima menos luz. A veces se busca un poco la recreación de la muerte y tal de Jesucristo, las tinieblas, etcétera, etcétera. Y entonces, te hablo en términos generales, ¿no? Claro. En términos generales, solamente pues se oye, hay un silencio espeso, no opaco, y que solamente se rompe por pues el arrastrar de las cadenas o de los pies descalzos de los cofrades. En alguna procesión como de Zamora de las capas pardas, por ejemplo, que llevan capa alistana, por ejemplo, llevan un farol y procuran pasar o sea que hay como gotas de luz solamente porque pasan por las zonas más oscuras y pues se pueden apagar las luces, ¿no? Para buscar ese efecto de claro-oscuro, ¿no? La Semana Santa andaluza yo la veo más sensual. De alguna forma, he oído alguna vez que la Semana Santa andaluza, de alguna forma, ya tienen presente desde el principio la resurrección, ¿no?
aparte de que ese dolor que se refleja, por ejemplo, en las imágenes de Juan de Junín, de Gregorio Fernández, en la Semana Santa castellana, pues ahí tenemos, sobre todo en las vírgenes andaluzas, en las Esperanzas, en las Macarenas, pues una cara bellísima de una virgen adolescente, ¿no? Y entonces a mí me recuerda mucho pues a ciertos poetas andaluces, la sensibilidad de ciertos poetas andaluces que de alguna forma subliman el dolor, ¿no? Por ejemplo, Góngora, que puede hacer un soneto sobre una mujer que está llorando, pero claro, en lugar de aludir a las lágrimas, alude al jófar, en lugar de sangre, pues a claveles, y entonces de alguna forma, con esa sublimación a través de la belleza, de alguna forma se mitiga el dolor, ¿no? A mí me recuerda bastante eso a ciertos poemas de Lorca, o el poema famoso de Alberti a Joselito en la Gloria, ¿no? Que dice que la herida, pues, son rosas a borbotones, ¿no? Es decir, que no se dice sangre, que es una cosa muchísimo más trágica, ¿no? ¿Cómo ha idealizado, cómo ha contado la literatura española la celebración de la Semana Santa andaluza, Luciano? Por ejemplo, a mí por hablar de todo un poco, acabo de leerte algunos versitos de Cernuda, ¿no? Por ejemplo, otro poeta andaluz que se ha relacionado bastante con la Semana Santa, de tal forma que algunos de sus poemas se ha hecho prácticamente tradicional y que constituye el repertorio de muchas cofradías de España, de muchas bandas de las cofradías de España, pues es la famosa saeta de Antonio Machado, ¿no? Que yo no sé si a veces se entiende en su justa medida, porque, vamos a ver, si quieres te la recito y te comento. Te lo ruego, por favor. Parte de una saeta popular: o la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Por otra parte, y luego glosa él, ahora que lo leeré, esos versos, por otra parte, si no me resisto a decir que, bueno, todo el mundo conoce la versión que hizo Serrat de esta saeta, ¿no? Pero hay otras versiones que yo recomiendo por cantantes andaluces. La canta también Camarón, por ejemplo, y la canta Rocío Jurado también en alguna ocasión, y que vamos, es muchísimo más flamenca que la versión de Serrat, claro. Entonces, bueno, sigue diciendo Antonio Machado: cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar o en la mar. Bueno, es hermosísimo, es uno de las saetas, uno de los versos más bellos de don Antonio, ciertamente. La saeta canta al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Luciano López Gutiérrez, siempre es más literario el dolor que la felicidad, ¿verdad? por supuesto, siempre se canta lo que se pierde. En efecto, ahí don Antonio Machado, encontró también. Un oxímoron, en efecto, encontró un oxímoron, una contradicción. Dígame una cosa, ¿cómo ha sido la crónica de la Semana Santa en el siglo XX y qué caminos toma en el siglo XXI? Sigue, por supuesto, conservando unos elementos tradicionales, tiene una importancia grandísima para la promoción de las ciudades, por supuesto, y lo que yo estoy notando, por ejemplo, la Semana Santa antigua, pues daba mucha más importancia a lo penitencial, es decir, que incluso era obligatorio confesar y comulgar por Pascua Florida y todo esto,
se transmitía mucho el horror al pecado y todo esto, y en la Semana Santa actual todo esto ya está desapareciendo en gran parte, ¿no? Se hablaba mucho de las indulgencias para el purgatorio, etcétera, etcétera. Y ahora se está dando mucha más importancia, yo creo, a las dramatizaciones de la Semana Santa. Hay muchos pueblos en los que de alguna forma se dramatiza la Semana Santa, o sea, con actores aficionados, ¿no? Gente del pueblo, pues quieren de alguna forma demostrar pues que ellos también saben dramatizar pues esta historia importantísima para el cristianismo, la más importante quizá. Luciano López Gutiérrez es el autor de Anatomía de la Semana Santa, un libro que recomendamos ardientemente, está editado en Almuzara, en la editorial cordobesa Almuzara. Hemos paseado por aspectos religiosos, culturales, artísticos, sociológicos, antropológicos a lo largo de estos últimos minutos. Luciano, le agradecemos mucho su amabilidad y su sabiduría. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Semana Santa en Andalucía. Canal Sur Radio. La música es uno de los patrimonios más valorados en las hermandades y cofradías de Andalucía, tanto en el culto interno como en el culto externo. En sus archivos musicales hallamos obras de distinta naturaleza. Coplas para cultos, música de capilla, marchas procesionales para agrupaciones, bandas de cornetas y tambores, además de las clásicas bandas de música. Hasta el siglo XIX, las hermandades sevillanas y por extensión las hermandades y cofradías de toda Andalucía se acompañaban tan solo en sus cortejos procesionales de cajas destempladas, trompetas y ministriles. El Renacimiento fue el siglo de oro de la música andaluza, en gran parte debido al creciente poderío económico derivado del descubrimiento de América. Las distintas capillas musicales de las diversas catedrales andaluzas ocuparon lugares de privilegio en el ámbito de la música europea de aquella época. Nos recuerdan los hermanos de Montesión en Sevilla. Los instrumentos habituales en estas capillas eran los de viento, aunque también participaban instrumentos de cuerda. Este caudaloso patrimonio deriva en composiciones que enaltecen, subrayan, emocionan el cortejo procesional de las sagradas imágenes por las calles de Andalucía. Esto que suena es la marcha titulada Rosario de Montesión. Semana Santa en Andalucía. Canal Sur Radio. Una de las riquezas que trae consigo el tiempo de Cuaresma y Semana Santa es la gastronomía. Verán, la cocina de la provincia de Córdoba es una consecuencia directa de su geografía, de las diversas culturas que la habitaron. Andalucía tiene en esta provincia, en sus pueblos y ciudades, en sus comarcas, en sus parques,
uno de los principales pilares de su recetario tradicional. Desde tiempos de Roma son conocidas las bondades de su aceite de oliva y de su vino, en especial en el marco de Montilla Moriles. Durante la época árabe cobran importancia los cultivos de especias y los árboles frutales, en especial en la parte de la campiña. Y en tiempos cristianos proliferan las huertas a orillas del Guadalquivir, donde maduran las nuevas hortalizas traídas desde el Nuevo Mundo. En Cuaresma y Semana Santa, la gastronomía de Córdoba sublima los sabores. Con contados y humildes ingredientes, es capaz de elaborar plato sustancioso y de un sabor delicioso. Hoy viajamos hasta la localidad cordobesa de Bujalance, paseamos sus calles hasta la plaza donde se alza la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la Catedral de la Campiña. Allí, al lado de esta plaza, abre sus puertas el restaurante El Tomate, uno de los comedores más reconocidos de la cocina tradicional andaluza. Al frente de este comedor, de este restaurante, está Alfonso Tello de la Rosa, gastrónomo y anfitrión de un comedor de cocina deliciosa y arraigada a la tierra que estos días cambia la carta para adaptarla a los tiempos de Cuaresma. Alfonso Tello de la Rosa, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Alfonso, cuando uno habla de tu restaurante, lo primero que se le hace la boca agua. Es uno de los restaurantes donde se funde la nobleza, la honradez a la hora de cocinar y donde toda materia prima es un canto a la exquisitez, a la calidad y a la excelencia. Pero ¿cómo cambia vuestra carta cuando llega el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa? Pues la verdad, Manuel, te digo que la carta, como, bueno, pues de 50 años atrás, la seguimos cambiando cada Cuaresma, ¿no? Tenemos nuestros platos ya, que como cada viernes o como cada, digamos, fecha esta, pues tenemos nuestros platos que la enriquecemos con pues bueno, pues la vigilia y demás, que a partir de hoy, pues empezamos ya con nuestra Cuaresma. Y bueno, tiramos mucho de lo que son nuestras hortalizas de nuestro huerto, cultivadas por nosotros, nuestros guisos, y simplemente pues le damos un toque a lo que es eso, guisos, estofados, potajes, en fin. Digamos que bueno, que hay una preparación, la verdad, que bastante amplia. ¿Cómo es un viernes de Cuaresma en tu comedor, en tu restaurante, Alfonso? ¿Qué degustan tus clientes? Pues en mi comedor los viernes es de hace ya mucho tiempo atrás, como ya he dicho, muchos años atrás. Sobre todo, pues se pueden degustar pues el potaje de vigilia, que eso cada viernes los tenemos, o la cazuela de fideos, con un marisquito y demás, que está del 10. Una sopa de ajo también se suele hacer. Incluso hacemos unas papas viudas que se toman mucho por aquí, por esta zona, que es un plato muy sencillo, y la verdad que bueno, de hecho, vienen sobre todo a tomar los viernes de Cuaresma estos platos. Después ya también se trabaja mucho los buñuelos de bacalao, en fin, el salmorejo, pues de Cuaresma lo que le hacemos es poner unos bastoncitos de berenjena con un poquito de huevo y demás, que claro está, le quitamos el jamón y conseguimos un plato exquisito. Con los bastoncitos de berenjena le da un toque del 10. Alfonso, vamos a dejar para otro día, Alfonso, la patata rellena de carne, que es uno de los platos típicos del restaurante El Tomate, y el flamenquín cordobés, que en vuestra casa lo sublimáis. Pero no me resisto a preguntarte, ¿cómo elaboráis el potaje de vigilia? El potaje de vigilia, Manuel, pues tenemos, bueno, este potaje de vigilia, pues con los garbanzos, el bacalao, tenemos el troncho de espinaca, y se le, bueno, su aceite de oliva, y un poquito de huevo también se le puede poner, y conseguimos el potaje que yo creo que tanto en Córdoba como en provincia y demás, el potaje de vigilia es archiconocido por todos lados. Lo mismo que las espinacas con garbanzos, estos son platos que se dan la mano. Claro. Estamos también con la época de espinaca, de acelga y demás, y estos son platos que en vigilia no pueden faltar en la mesa de un restaurante.
Esos son los platos, digamos, más sustanciosos, pero una de los argumentos fundamentales de la cocina de Cuaresma y de Semana Santa, Alfonso, es la repostería, la confitería, los platos dulces, el postre en definitiva, ¿verdad? Totalmente, hombre. Semana Santa nuestras torrijas no pueden faltar. Las torrijas, también hacemos unas monas de Pascua que están buenísimas, leche frita, los pestiños de antaño de las abuelas, que esto en Semana Santa, esto en las mesas, los roscos de anís y demás. Estos son postres de Semana Santa, típicos de Semana Santa, de Cuaresma y demás. Ya saben que las torrijas conocidas en Andalucía y demás, y en estas fechas muchísimo más. Esto es un plato que digamos que lo tenemos, digamos, en lo alto de la cúspide, ¿no? Alfonso, todos estos platos forman parte de tu memoria personal. Serían elaborados, evidentemente, por tu familia desde hace años, ¿verdad? Totalmente. Estamos en la tercera generación del tomate. El tomate nace en el 58, pero mi abuela ya lo hacía. Después siguió mi madre y, por supuesto, nosotros seguimos con la costumbre de estos platos. No pueden faltar en nuestras mesas más en estos días de Cuaresma y demás. Y ya, como te he dicho antes, Manolo, pues tenemos nuestro propio huerto, que la acelga, la espinaca, lo que es la berenjena y demás. De esto no nos falta a nosotros, ¿eh? Hablábamos antes de la torrija, Alfonso, como uno de los postres más simbólicos, diríamos, de la Cuaresma y de la Semana Santa. La torrija se elabora de manera muy diferente en las 8 provincias andaluzas. ¿Cómo se elabora en Bujalance? En Bujalance tenemos el pan, lo que es la rodaja de pan, que mientras, digamos, más... con menos corteza, más miajón se hace la torrija, le ponemos su leche, su limón, su canela, su azúcar, su huevo y por supuesto se fríe en aceite de oliva de aquí de nuestra zona, que tenemos un aceite que es maravilloso. El aceite de oliva virgen de Bujalance, de virgen extra de Bujalance, es en efecto uno de los ingredientes fundamentales de vuestro comedor. Totalmente, hombre, data también Bujalance, que es el pueblo con más almazaras que ha tenido en el mundo. Bujalance era de muchos terratenientes a los cuales cada uno tenía su propia almazara, ¿no? Entonces el aceite es nuestro buque insignia de lo que es nuestra localidad, ¿no? Y en la agricultura lo más fuerte. Nos damos la mano con Jaén porque estamos a muy pocos kilómetros de la provincia de Jaén, entonces tenemos un aceite y una zona de oliva virgen maravillosa. Saciado el hambre, Alfonso Tello de la Rosa, bien comidos en tu comedor, no me resisto a que nos acompañes, por favor, a la Semana Santa de Bujalance, a la Catedral de la Campiña, a su torre inclinada, la más alta, por cierto, de la provincia de Córdoba, una suerte de torre de Pisa en mitad de la campiña cordobesa, a la iglesia de San Francisco, a esas calles maravillosas de tu pueblo. ¿Cómo es la Semana Santa de Bujalance? Hombre, la Semana Santa de Bujalance, aparte de la devoción que tenemos y lo respetuosa que es la Semana Santa, y con eso, con lo que has dicho, Manolo, de lo que es la torre junto a la iglesia, esta torre magnífica que tenemos con unos 55 metros de altura, es una torre que data del siglo XVI, y que nos ha convertido pues en icono de toda lo que es la comarca. Y la Semana Santa, pues digamos que el 80% de los pasos que salen de Bujalance pues salen de esta iglesia, aunque tenemos muchísimos más. Pero en la Semana Santa tenemos una Semana Santa que es de interés turístico nacional de Andalucía, y la verdad que contamos con una Semana Santa envidiable, porque la verdad que los pasos que tenemos, las organizaciones y demás, y bueno, pues todo empieza la Semana Santa de Pasión y tenemos todos los días tenemos pasos y unos pasos y unas procesiones, la verdad que preciosos. También nos acompaña mucha gente de fuera, mucha gente que son devotos de muchos santos y mucho nuestro Padre Jesús, la Vera Cruz. Tenemos una procesión que es preciosa, que es la del Martes Santo, que es la estación de penitencia de la Hermandad de la Cofradía de Nazarenos de nuestro de Jesús el Gran Poder. En fin, tenemos una Semana Santa que la verdad que es muy interesante, muy interesante, y unos pasos preciosos. Confiésame una cosa, Alfonso, confiésame una cosa. ¿Cuál es su procesión preferida y desde dónde habría que contemplarla y disfrutarla? ¿Desde qué rincón, desde qué calle, desde qué plaza, a qué hora?
Hombre, tenemos unos itinerarios de Semana Santa preciosos porque tenemos este centro del pueblo que tenemos con estas calles, con estas casas, con estas plazas, que la verdad que hacen que la Semana Santa sea un orgullo y demás. Después tenemos un nazareno que sale a las 5 de la mañana, que sale desde una ermita, una ermita, una bajada de una ermita empedrada, que bueno, pues que hace que la Semana Santa esta día, ya les digo, que nos vengan a visitar mucha gente de fuera porque son muy devotos a nuestro Padre Jesús Nazareno. Alfonso Tello de la Rosa es gastrónomo, es el anfitrión, el dueño del restaurante El Tomate de Bujalance, uno de los comedores más prestigiosos de cocina tradicional en Andalucía. Y hemos paseado con él no solo las calles y las plazas de Bujalance en estos tiempos de Cuaresma, en estos días de Cuaresma y Semana Santa, sino que hemos disfrutado de la cocina y de la repostería de estas fechas, que es uno de los argumentos fundamentales también de nuestra celebración. Alfonso, amenazamos con volver a Bujalance muy pronto. Bueno, Manolo, pues yo estoy esperando aquí con los brazos abiertos. Ya sabéis que tenéis vuestra casa, que tenéis aquí un amigo y que, hombre, encantadísimo siempre de volveros a dar de comer, a lo que es más que todo que nos visiten, que visiten nuestro pueblo, que la verdad que tenemos un pueblo para ver, para disfrutar y ya le digo, con una Semana Santa espectacular. Alfonso Tello de la Rosa, de Bujalance, un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Con Manuel Mateo Pérez. Míralo dulce y sereno. Ay, 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 al mejor de que los hombres le dieron martirio de escalofrío. Martirio de escalofrío, siendo tan santo. En mitad de un desierto ha surgido un manantial de esperanza, del que brota agua limpia. A raudales se precipita por las ramblas que cicatrizan el paisaje estepario que rodea Tabernas, allá, en Almería. Las aguas de febrero no han aliviado la sed de Almería, pero hay estos días de Cuaresma, agua para los sedientos. Un Cristo resucitado, con rostro luminoso, riega con su dicha tanta sequedad. Aquí, en mitad de la tierra baldía, un sentimiento renovado ha tomado cuerpo. Tabernas ha encontrado la mañana más feraz y abundante. Las calles que huyen del páramo estéril
del erial yermo, parecen otras como cubiertas con otro ropaje, nuevo, vistoso. A sus populosas plazas llegará el viajero, el caminante, el último día de la Semana Santa, cuando el color del día ya sea otro. Antes de regresar a sus tierras del norte andaluz, el caminante echará la vista atrás y recordará uno por uno los pueblos que estos días recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El caminante quiso terminar su viaje en mitad de un desierto, parecido a aquel donde anduvo Cristo en sus 40 días de honda reflexión, o aquel otro que rodeó la mítica ciudad de Jerusalén, el mismo horizonte quemante que Jesús, desde el Monte Calvario, tuvo que advertir agonizando en su cruz. Tabernas no se diferencia mucho de aquel. Allá por donde mire el viajero, siempre hallará un arenal infértil. Y debe de ser esto lo que más atrae al visitante, porque los vecinos que a su paso han encontrado coinciden en alabar la belleza que se esconde entre tanta opacidad. Tabernas es el oasis. Hasta aquí llega un agua que alimenta a un puñado de almas. La mañana del domingo de resurrección tendrá más presente que otras veces la dicha por ser de aquí. El vecindario se reafirmará en su orgullo celebrando una honda tradición heredada de padres y antepasados, eso que conforma el íntimo orgullo de ser andaluz y de ver edificada una tradición mayúscula. El pueblo madruga. A las 8 de la mañana una muchedumbre llegará a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. El Cristo resucitado sale de su templo por la Puerta del Perdón, tomando una calle. La Virgen de Fátima, cubierta por un manto negro, toma otra. Una hora después las imágenes se encuentran en la carrera. Los cofrades de la Virgen retiran el manto negro. Por debajo lleva su ropa blanca que representa la dicha del Hijo resucitado. El vecindario rompe en palmas. La banda de los Celestes, una de las agrupaciones musicales más afamadas de Tabernas, interpreta marchas procesionales. Juntos, los dos pasos vuelven a su iglesia. Al finalizar el acto religioso, minutos antes de las 10 de la mañana, la cofradía cumple con una vieja tradición. A las puertas del templo, los hermanos han dispuesto unas mesas donde ofrecen chocolate caliente y bollos recién horneados. Los hombres y mujeres se sirven anís y menta mientras se cuentan sus anhelos, sus ilusiones. Todo se ha cumplido. Las imágenes serán devueltas a sus altares y los tronos cubiertos por grandes plásticos en los cocherones de los pueblos. El traje de penitente volverá al arca y el estandarte al armario de madera. Andalucía entra en primavera con el gozo de ver a un Cristo tan vivo como ella. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez al frente de los mandos técnicos. Volvemos a reencontrarnos en Canal Sur el próximo lunes. Semana Santa en Andalucía.